Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga ricamente. Nuevamente con ustedes. Disculpen que la semana pasada me sentí un poco enfermo, pero ya estoy bien, gracias a Dios, para continuar con las reflexiones que hemos estado teniendo en cuanto a la venida de Cristo. Así que gracias por su paciencia, gracias por su amor, gracias por sus oraciones a mi favor y les agradezco infinitamente que hayan orado por mí. Me siento bastante bien, gracias a Dios y gracias a sus oraciones también. Hoy quiero llevarles a la reflexión en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y para esto, por supuesto, el capítulo 19 de Apocalipsis nos habla cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Por supuesto que en los evangelios el Señor Jesús dio un poco más de detalles antes de los eventos principales, qué era lo que iba a pasar antes de estos eventos. Pero yo les quiero leer, si quieren seguirme con su Biblia, en Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al final, al 21, vamos a ver cómo es que va a suceder, porque va a suceder la segunda venida de Cristo a la tierra. No estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia, no estoy hablando de la gran tribulación, aunque voy a hacer un poco de énfasis en aclarar estos puntos principales en cuanto a lo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Así que sígame en sus Biblias o con sus oídos o su vista, el versículo 11 hasta el 21. Y dice así para los que tienen la versión internacional, dice el jinete del caballo blanco, versículo 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de a caballo y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos
al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Muy bien, esta es la segunda venida de Cristo a la tierra. Por supuesto, antes de que pise tierra, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que vio el apóstol Juan allá en el cielo, lo que iba a suceder. Así que, pero traigo a consideración rápidamente una aclaración, o si usted no me escuchó desde el principio con lo que estaba yo explicando, la segunda venida de Cristo, que antes de la segunda venida de Cristo viene el arrebatamiento de la iglesia. O sea, Cristo va a venir en las nubes, no va a pisar tierra y va a levantar su iglesia. Los ángeles vienen para levantar a los hijos de Dios, aquellos que creímos en Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo Jesús, bueno, pues anótese que también va a ser levantado. Si es que está vivo, va a ser transformado su cuerpo, no va a haber muerte. Pero si cuando venga Cristo, usted ya pasó a la eternidad, bueno, su cuerpo va a resucitar, el cuerpo. Y el alma viene con Cristo en las nubes para recibir el cuerpo. Entonces, este es el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay una confusión que quiero aclarar, que quizás no la han escuchado, en cuanto a lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica, la segunda carta que les manda. Esta segunda carta, Pablo la escribe hablando del arrebatamiento de la iglesia, y los hermanos de Tesalónica tenían mucho miedo y no sabían qué iba a pasar. Entonces Pablo le dice, no, por favor, no, ese día ni ha llegado siquiera, todavía no es la segunda venida de Cristo. Les dice Pablo, la venida del Señor y nuestra reunión con Él va a ser diferente. No es como ustedes piensan, como algunos de los que son judíos les han dicho a ustedes, o algunos otras personas que escucharon bien o mal, escucharon mal, no entendieron bien lo que yo quise decir con la segunda venida de Cristo, pero no va a ser como ellos les dijeron, que la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. No, eso es muy distinto. Y dice en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 17, ahí en el versículo 1 y 2 está aclarando que ese día no ha llegado todavía. La venida del Señor es nuestra reunión con Él, y eso va a ser para siempre. Luego en el versículo 3 al 5 habla de la apostasía. O sea que antes que venga la venida de Cristo va a suceder una apostasía. ¿Qué cosa quiere advertir el apóstol Pablo con la apostasía? Bueno, él está advirtiendo que habrá una revuelta, se van a levantar contra Dios, y el enemigo va a tomar ventaja para engañarles y decirles, vamos a hacerle guerra para que no baje. El apóstol advierte esta apostasía, habrá una revuelta agresiva, así que definitivamente vamos a levantarnos contra Dios, y ya estaba preparando el camino para la aparición del hombre de pecado, o sea, el anticristo. El anticristo es el hombre de pecado, es el hijo de perdición, como lo declara Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses. Es el hijo de perdición, el que se opone y se rebela contra todo aquello que se habla de Dios. Eso todavía no ha sucedido, dice él, pero va a suceder. El hombre de pecado, el anticristo, es como
el vicegerente de Satanás. Es la persona poseída por el mismo diablo, que va a hacer señales grandes para engañar a la gente. Y va a haber personas que van a rechazar el evangelio. Va a haber personas como ahorita que lo está pasando. Prefieren negar a Cristo, prefieren no meterse en las iglesias, prefieren no hacer caso de nada y rechazan el evangelio de Dios. Bueno, el anticristo va a gobernar, pero antes de que venga Cristo en las nubes para levantar su iglesia. Hay alguien que lo detiene, dice el apóstol Pablo. Hay alguien que lo detiene, según el versículo 6 al 9. Les recuerda que de momento hay algo que detiene esta acción del enemigo, esta acción del diablo, esta acción de que empiece ya lo que es la gran tribulación. Hay algo que lo detiene. Algunos creen que es los gobiernos que no permiten. Hay algo que está estorbando, según ellos, y no ha permitido que llegue ese día. Otros piensan que el mismo Satanás. No es así. Ni es el gobierno, ni es el Satanás, porque si no estaría en contra de su propio plan. Hay muchos, la mayoría de los teólogos dicen que el que lo está deteniendo ahorita para que no suceda lo que va a suceder es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios? Porque Él es el que está tratando de ganar a gente para llevarlo a la gloria. O sea, el Espíritu Santo viene a las personas y les convence de pecado, de justicia y de juicio. Antes de que venga el Satanás engendrado, lo que es el anticristo y el falso profeta, para meterle ideas a las personas para que no crean lo que el Espíritu Santo está diciendo. Si tú estás convencido de que eres un pecador, no es obra tuya, es obra del Espíritu Santo. Si tú estás convencido de que Satanás va a ser juzgado y ya ha sido juzgado por Cristo en la cruz, no es obra tuya, es obra del Espíritu Santo. Si tú crees que Jesús está sentado a la diestra del Padre para interceder por ti y por los que creen en Él, no es lo que tú piensas que tú eres. No, es el Espíritu Santo que te lo ha revelado. Te pone eso en el corazón, que es un pecado no creer en Cristo, que tienes que entender bien que el Espíritu Santo está en la tierra y está trabajando con los incrédulos. Si una vez que tú rechazas la voz del Espíritu Santo, lo niegas por completo a Dios, niegas por completo a Cristo, no estás negando directamente a Dios, sino estás negando al Espíritu Santo de Dios. Así que cuando el Espíritu Santo levante su iglesia para llevarlo a Cristo en el aire, entonces el Satanás va a hacer estragos con la gente y empieza la gran tribulación. Alguien lo detiene, dice el apóstol Pablo. Hay alguien que lo está deteniendo. Y eso, por supuesto, que nosotros decimos, ¿y qué es lo que está impidiendo para que no venga Cristo en estos momentos? Dios está usando al Espíritu Santo para que te gane, para que no sufras en el infierno, para que no hagas cosas que lastimen el corazón de Dios, para que no hagas cosas que más tarde te vas a arrepentir, porque te vas derecho al infierno por haber negado al Espíritu Santo de Dios. Así que
ese es el que está deteniendo en estos momentos la venida del arrebatamiento de la iglesia. Pero también lo describe lo que eso supondrá para los inconversos, versículo 10 al 12. El apóstol Pablo describe esto. Los que se dejan llevar de todo engaño, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gente que no quiere aceptar a Cristo en su corazón, entonces hay esta situación que estos inconversos van a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios les va a mandar un espíritu para que los engañe. Así como lo hizo allá en el Antiguo Testamento para revelar a Moisés, que tenía que sacar al pueblo de Israel. Y dice, mira, ve a Faraón, allá a Egipto, y Faraón, voy a endurecer el corazón de él para que no deje salir a mi pueblo. Pero tú vas y hablas con él para que deje salir, pero no los va a dejar salir, porque yo le quiero demostrar mi poder a ese Faraón. O sea que es lo mismo que va a pasar en el tiempo de la venida de Cristo. Dios, como rechazaron el evangelio, rechazaron a Cristo, entonces les va a mandar un poder diabólico, un poder engañador, para que de plano rechacen por completo y crean en la mentira. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, versículo 10 y 12. Y por último, del 13 al 17, debemos de ser agradecidos porque Dios nos escogió para salvación. Debes de dar gracias a Dios porque ya eres salvo para la gloria de Dios. Mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad, según el versículo 13, fuimos nosotros llamados a escuchar el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice el versículo 14. Fuimos alcanzados, fuimos llamados a escuchar el Evangelio. Dios tuvo misericordia de ti, manda su Espíritu Santo para que te hable del Evangelio. Y si tú escuchas el Evangelio y aceptas lo que Dios ha hecho para tu favor, para que no sufras en el infierno, bueno, pues entonces fuiste llamado a escuchar el Evangelio. Pero si lo rechazas, vas a pagar las consecuencias. Permanecer firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, dice el versículo 15. Hay que permanecer firmes en lo que hemos creído, en lo que nos han enseñado, en lo que hemos aprendido en cuanto a la ley divina. Hay que estar firme, hay que permanecer, no se pierda la fe. No, la fe hay que desarrollarla. Hay que saber que lo que nosotros, como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ve, asiste a una iglesia, cree lo que la Biblia dice. No hay otra razón para que tú niegues la palabra de Dios. Ahora, después de que esto suceda, entonces viene la gran tribulación. Después de que venga Cristo a levantar su iglesia. Ahí es donde viene el arrebatamiento de la iglesia. Y mientras aquí está gobernando Satanás y quiere ganar a todo el mundo, allá en el cielo, la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo para que reciban sus premios, todos los creyentes. Si tú eres creyente, empieza a creer que tienes un don dado por el Espíritu Santo y empiézalo a practicar. Porque cada algo que tú hagas, hay algo que tú vayas a hacer, que el Espíritu Santo te va a dar. Hazlo para la gloria de Dios y eso va a tener una recompensa. Pero si no la haces, también va a haber una recompensa. Pero eso va a suceder en el cielo, no va a suceder en el infierno. En el infierno van aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Así que
Y después de que pase el tribunal de Cristo, vienen las bodas del Cordero, y es el único lugar donde se va a llevar la celebración de las bodas del Cordero, el cielo. Ahí es donde Cristo va a presentar su iglesia al Señor. Gracias, porque ahora el lugar de aquí en la tierra, pues las bodas las vamos a celebrar allá. Ahora viene lo que es la segunda de Cristo, de lo que yo les leí a ustedes. ¿Qué iba a pasar en la venida de Cristo? Bueno, en la venida de Cristo, el cielo dice se va a abrir, dijo Juan, y va a venir un jinete montado en un caballo blanco. El cielo abierto, un caballo blanco significa pureza de su jinete. Cristo viene montado, lo que simboliza un caballo es en tiempo de guerra. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se presentó en Jerusalén montado en un burrito que quería decir paz, no iba en son de guerra. Y Él ahora viene en son de guerra, no viene para salvar. Ahora Cristo viene para tomar posesión de la tierra que Él formó, que Él hizo. No vamos a estar nosotros ahora. Luego viene, después de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, vamos a ver lo que va a significar el milenio, que Cristo va a morar en la iglesia por 1000 años. Pero entre tanto que venga Él, bueno, viene como un capitán manifestando fiel y verdadero. Cristo es la personificación misma de la fidelidad y de la verdad. Un nombre desconocido significa que en su persona hay profundidades que nadie podrá sondear, entender. Por eso es que dice que nadie sabe ese nombre. Y Juan dice, era el verbo de Dios. Nos revela su naturaleza en cuanto a lo que en cuanto a la deidad de Dios, según Juan 1.14, porque Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice, y luego en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esto es lo que Juan vio, que venía Cristo sentado en su caballo, y tenía un nombre que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su título en el futuro, tal como lo veremos. Sus ojos eran como llamas de fuego, significa su omnisciencia. Esto nos habla de que todo lo sabe. Muchas diademas en la cabeza, no 7 diademas como el dragón que menciona el Apocalipsis. Muchas diademas. Su ropa teñida en sangre simbólicamente representa la sangre de sus adversarios, según Isaías capítulo 63, el 1 al 6. Y de su boca, dice, sale una espada aguda para herir a las naciones. Según Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como espada de 2 filos que entra y parte, de 2 filos que entra a partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viene con su ejército celestial. ¿Quién es ese ejército celestial? La iglesia y los ángeles que vienen para tomar posesión en la tierra y gobernar por 1000 años en la tierra. La iglesia va a gobernar con Cristo por 1000 años aquí en la tierra. Qué maravilla, ¿no? Que nosotros vamos a estar. Pero antes, dice la Biblia, viene la batalla. Cuando venga Él en el aire, entonces viene la batalla del Armagedón. ¿Qué es eso, la batalla del Armagedón? Que Satanás va a juntar a todos aquellos que creyeron en Él, que fueron marcados, dice la Biblia, que fueron marcados y que adoraron a la bestia. Satanás los va a engañar otra vez y dice, vamos a reunirnos allá en el
Armagedón, allá en el monte, donde se llevaban a cabo muchas batallas. Y ahí se van a querer reunir miles, millones de personas, reyes, gobernadores, gente que odiaba a Dios, que odia a Dios y que fueron engañados por el enemigo y que se dejaron marcar el número de la bestia 666 y que adoraron a la bestia y al falso profeta. Entonces vemos que eso es lo que va a suceder. Vamos a entender nosotros que este ejército viene listo para pelear con Dios, pelear con la iglesia, pelear con los ángeles, y por supuesto que Dios no va a permitir que vengan a pelear con su Hijo Jesucristo, los va a acabar. Por eso dice que hace una invitación a todas las aves del mundo: vengan y coman carne de reyes, de gente, de a caballo, de grandes y chicos y todo, para que coman, vean. O sea que van a ser derrotados. Entonces, una vez que sean derrotados y ya no haya nadie, dice que el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados al lago de fuego. Allá van a estar esperando a Satanás, porque va a ser lanzado. Así que esto que nosotros vemos, ¿por qué va a ser ahí en esto de Armagedón? Armagedón quiere decir Ar, monte, Gedeón es donde está el pueblo. Ahí Gedeón y el rey Josafat tuvieron batallas y Dios los venció ahí a los que se levantaron contra el pueblo de Israel. 7 eventos tuvo lugar en ese monte que va a llegar Satanás para levantarse contra Cristo. Tuvieron lugar en este monte 7, Megiddo, pero el mayor de los eventos será cuando Cristo venga por segunda vez. O sea que la primera vez vino para salvar, pero la segunda vez va a venir para tomar posesión de la tierra, y ahí, quiera o no quiera, Israel va a reconocer que Jesucristo es su Mesías. 2 ejércitos listos para pelear, uno arriba en el cielo y otro en la tierra, en el monte Megiddo, cada uno con su capitán. El de arriba es Cristo, el capitán; el de abajo es el diablo, queriendo pelear con Cristo, el falso profeta y Satanás van a estar peleando contra los que venimos en el aire con Cristo. La cena del dragón, del gran Dios, la cena que va a invitar él a las aves: órale, coman todo lo que quieran. Los invitados de todas las aves de los cielos, la clase de cena que se les ofrece es de las víctimas que están ahí abajo peleando contra Cristo. Fueron apresados y lanzados vivos al lago de fuego. Cuando Cristo pise tierra, será en el monte de los olivos. En el monte Megiddo va a ser la pelea, que Satanás va a querer encontrarse con Cristo en el aire y no va a querer dejar que pise tierra, lo va a querer aniquilar, pero pues el Señor lo va a aniquilar primero a él. Va a ser preso, y el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados al lago de fuego. Quiero terminar. Cuando Cristo pise tierra será en el monte de los olivos, ahí donde fue levantado después de que resucitó en su ascensión. Ahí también fue en el monte de los olivos. Resumiendo, el orden de los eventos será así: el Señor va a regresar en gloria, gloria a Dios. La destrucción de las 2 bestias y sus ejércitos van a ser aniquilados.
El juicio de las naciones va a ser hecho. Satanás encadenado por 1000 años. El milenio entra Jesús en Jerusalén para gobernar a todo el mundo. Sobre este monte de los olivos y en Jerusalén se va a poner lo que es la gran Jerusalén bajada del cielo. Vamos a hablar de esto más en detalle para el siguiente miércoles. Vamos a hablar acerca del milenio. Pero por ahora el milenio o reino de Jesús en Jerusalén sobre el trono de David, ¿serás tú uno de esos santos que van a reinar con Cristo en ese reino de paz? ¿O serás lanzado al lago de fuego? ¿O vas a esperar en la segunda resurrección cuando te presentes en el frente del trono blanco de Dios? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres presentarte frente al trono blanco de Dios o prefieres reinar con Cristo aquí en esta tierra por 1000 años, nada más aquí, y luego para la gloria de Dios en el cielo? Piensa bien cómo te comportas, piensa bien qué haces, piensa bien a quién tienes en el corazón. ¿Tienes a Cristo en el corazón? Es obra del Espíritu Santo de Dios. Si no lo tienes, no has hecho caso. Te invito a que lo hagas. ¿Por qué? Porque esta es tu oportunidad. ¿De acuerdo? Te invito para la siguiente clase. El domingo estamos grabando los servicios a las 11 de la mañana. Te invitamos para que nos sintonices. Y el próximo miércoles, Dios mediante, si Cristo no ha venido antes, nos vemos a las 7 de la noche en este mismo canal, por esta misma hora. Nos estamos viendo si Cristo no ha venido antes. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.